Hey, ¿cómo vamos? Mi nombre es Harley Zapata y bienvenidos a esta serie de videoprogramas donde trabajaremos estructura de datos con TypeScript. Y es muy importante que vamos a trabajar con TypeScript más allá del any, entendiendo cuál es el tipado correcto que debemos de darle a cada uno de los nodos y a toda la estructura de datos general para tener nuestro código bien robusto, bien bonito y bien optimizado. Ahora, la estructura de datos tiene que ver con elegir la herramienta adecuada para el trabajo y es muy importante entender qué necesitamos con los datos. ¿Necesitamos almacenarla de una manera ordenada o simplemente necesitamos poder almacenarlos y recuperarlos rápidamente? ¿Qué es lo más importante que se necesita para el caso de uso que en ese momento estás justamente necesitando? Y es por eso que vamos a conocer todas las estructuras de datos que tenemos, estructuras de datos lineales, complejas, árboles, grafos, y vamos a comenzar con los nodos, que es el concepto fundamental para poder entender todas las demás estructuras de datos. Muy bien, vamos allá. Estamos ahora con nuestro editor de código. Puedes utilizar el editor de código que se te sea más familiar o más cómodo de usar. En este momento voy a utilizar el de IDEA de Intel ID. Me encanta, simplemente me enamoré de este editor de código. Siempre había utilizado Visual Code, VS Code, pero me enamoré simplemente de ese editor de código y aquí estamos. Quiero que por favor crees una carpeta. Esa carpeta llámala como desees, pero en este caso sería estructura de datos. Estructura de datos, puedes llamarla como quieras. Nuevamente voy a utilizar el nombre de estructura de datos. Si utilizas en este momento el editor que estoy utilizando, crear el proyecto vacío, me está diciendo que ya tengo un nombre, un directorio con ese nombre, claro, es el que estoy actualmente, le das crear, ya que ya lo tengo creado. En el caso de mi editor, crea unos archivos extra, no vas a prestar atención a eso, simplemente son archivos extra directamente del editor de código. Muy bien, ahora quiero que inicialicemos un proyecto con TypeScript. Esa inicialización es muy importante porque más adelante, cuando comencemos a ver temas más avanzados como por ejemplo DDD con TypeScript, vas a notar que vamos a utilizar estos mismos pasos y es muy importante que podamos tenerlos ya interiorizados en nuestra mente para que simplemente podamos enfocarnos en justamente desarrollar esas funcionalidades del negocio, entender todo ese esquema y no en esas primeras partes de cómo vas a estructurar, cómo vas a iniciar el proyecto. Muy bien, dentro de nuestra carpeta abrimos nuestra terminal y vamos a inicializar nuestro proyecto. Van a notar que cada vez que yo doy un clic tengo un plugin que me dice, mira, esto lo pudiste haber hecho presionando Alt F12, pudiste haber presionado esto o esto otro. Bueno, voy a cerrarlo cada vez que aparece para que no genere distracción. Muy bien, ahora vamos a inicializar nuestro proyecto con npm init-y. Le vamos a decir sí a todo. Por el momento vamos a inicializar nuestro proyecto. Esto nos va a crear ¿qué? Nuestro package.json. Este package.json va a tener nuestro nombre de todo nuestro proyecto, la versión y otras informaciones muy importantes como por ejemplo los scripts que en este momento vamos a colocar uno, que es el TSC, que es el TypeScript Compiler. Es importante entender que TypeScript realmente funciona en nuestro entorno de desarrollo, pero cuando pasa a producción, lo que pasa es JavaScript. Es una transpiración entre TypeScript a JavaScript y en producción es JavaScript lo que se lee. Por lo tanto, TypeScript nos sirve especialmente en desarrollo por ese análisis estático que constantemente está haciendo a nuestro código. Para poder utilizar ese TSC, vamos a instalar primero en nuestro proyecto TypeScript. Vamos a utilizar npm install TypeScript -d en desarrollo. Recordemos lo que acabamos de hablar, de que como no es en producción, sino solamente en desarrollo, entonces no necesitamos colocar nuestras dependencias en producción de TypeScript. Muy bien, ya tenemos acá nuestras dependencias de desarrollo, nuestro TypeScript. Perfecto, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a inicializar nuestro proyecto de TypeScript. Ya inicializamos nuestro proyecto, pero ahora vamos a asociarlo a inicializar tsconfig. Como ya tenemos acá nuestro script, escribimos npm run tsc -- que vamos a actuar sobre ese TypeScript compiler y vamos a inicializar un -- init. Voy a mostrarles acá cómo está escrito.
npm run tsc espacio guión guión espacio guión guión init. Muy bien, esto nos crea tsconfig. Ese tsconfig tiene muchísimas cosas maravillosas, como poder dar diferentes reglas a nuestro código de TypeScript, donde vamos a transpilar nuestro código, pero no vamos a transpilar nuestro código de manera manual. Vamos a apoyarnos de una librería que se llama tsnode, así que vamos a instalarla también. tsnode dev-d, siempre en desarrollo. Esperamos un momento a que vaya instalando. Lo que hace esta librería es poder transpilar el código e inmediatamente ejecutarlo. Perfecto. Ahora vamos a agregar acá nuestro script dev, que es con el que vamos a ejecutar nuestro código, y vamos a escribir acá tsnode dev, en donde vamos a ubicar nuestro index, que lo vamos a colocar en nuestra carpeta de CRC, de source. No hemos creado nuestra carpeta, vamos a crearla. Nuevo directorio, src, y adentro vamos a colocar nuestro index.ts de TypeScript. Muy bien. Vamos a colocar nuestro console log para que verifiquemos que todo está muy bien. Bienvenidos al curso de estructura de datos con TypeScript. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar este script que colocamos acá, dev, npm run dev. Y aquí aparece, sí señores, bienvenidos al curso de estructura de datos con TypeScript. Y vamos a comenzar en este momento. Perfecto. Vamos a comenzar con el concepto del nodo. Es un concepto muy importante que nos va a poder dar ese aval para poder entender todas las demás estructuras de datos. Recordemos que la estructura de datos trata justamente de esto, de los nodos, de cómo hay nodos que se conectan con otros nodos, de cómo hay esos trozos de información que se conectan con otros trozos de información de una manera ordenada. Y vamos a comenzar con el nodo, porque es la que nos va a permitir abrir al campo de las linked list, listas enlazadas, árboles, grafos. Recordemos que los arrays también son estructura de datos. Quiero que comencemos en esta ocasión con nodos. Y vamos a entender primero que un nodo tiene dos cosas. Un nodo tiene una información que es la data. ¿Por qué data? Quise llamarlo data. Pudiste ver aquí escrito información, pero puedes también llamarlo data, así, cortico. Y también tiene una conexión con el siguiente nodo. Y eso es un next. Una conexión con el siguiente. Next es siguiente y se conecta con el siguiente nodo. De esa manera tenemos, aquí voy a colocar que se conecta con el siguiente nodo. Con el siguiente nodo. De esa manera vamos a tener que nuestra estructura de datos va a tener una forma así. Nodo que se conecta con otro nodo que se conecta con otro nodo que se conecta. No hay más nodos, entonces ya podemos decir que es null. A este primer nodo lo podemos llamar como la cabeza, ¿sí? Y a este último nodo lo podemos llamar como la cola. Nodo cabeza, entonces vamos a llamar head y tail. Vamos a decirle mejor tail en inglés para evitar de pronto algunos significados de cola en español. Muy bien, head and tail. Muy bien. Nodo se conecta con otro nodo, se conecta con otro nodo. Perfecto. Ahora vamos a empezar a definir esto en código. Es importante siempre hacer el análisis de lo que tenemos que hacer y después hacer el código. Si hacemos los dos al mismo tiempo, nos podemos confundir y estaríamos haciendo dos procesos simultáneos que puede generar que no creemos un buen código, que nos confundamos y al final terminemos utilizando Stack Overflow, ChatGPT para poder solucionarlo. Y la idea es que podamos desarrollar nuestra mente
creando código para ser cada vez más profesionales, y si estás en busca de tu primer trabajo, puedes encontrar ese tan soñado primer trabajo en programación. Muy bien, vamos a crear ahora nuestra clase. Nuestra clase la vamos a llamar Node, Node de nodo. ¿Sí? Vamos a utilizar todo en inglés. Vamos a escribirlo primero sin ningún tipo de tipado para que notemos todo lo que nos dice TypeScript de nos falta acá a definir esto que es. Abrimos comillas y toda clase tiene un constructor. Ese constructor le vamos a pasar ¿qué? ¿Qué dijimos que tiene un nodo? Tiene dos cosas, data y next. Le vamos a decirle que this data y vamos a asignarle un data. Pero esta data, esta información, ¿de dónde viene? Recordemos que un nodo tiene información y se conecta con otro nodo. Esta información tenemos que pasársela al constructor para poderla asignar a esta clase. Y también tiene que un next. Muy bien, y le vamos a decir por el momento que es null. Quiere decir que es un nodo, es tal cual, acabamos de hacer lo siguiente. Nodo que se conecta a null. Es decir, que es un nodito solito, no se ha conectado con nadie. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Yo veo que aquí hay muchos errores. Mira, eso aquí está en rojo, que esto no existe en la propiedad null, que esto tiene un tipado implícito de any. ¿Qué está pasando? Pues claro, esto en JavaScript funciona, pero en TypeScript me dice, no señor, yo no sé qué acaba de escribir ahí. Me hace el favor y me define qué es lo que acabas de escribir. Entonces, por eso primero tenemos que definir las variables. Vamos a decir que data va a tener qué tipado. ¿Qué tipado va a tener data? ¿Va a ser un string? ¿Va a ser un booleano? ¿Qué va a ser? Y si notan, un nodo puede tener cualquier tipo de tipado. Puede almacenar string, puede almacenar números. Pero entonces, ¿qué colocamos aquí? Colocamos string, number. Pues hay un tipado que nos permite colocar justamente eso genérico, eso general, de que mira, podemos recibir cualquier cosa. Y no es any. No, any no. Con any le quitan los superpoderes de TypeScript. Lo que vamos a colocar es justamente ese tipado que T. Ese es nuestro genérico T. Mira qué maravilla. Creamos nuestra otra variable privada que solamente puede ser accedida desde la clase, que se llama next. ¿Y cuál va a ser el tipado de next? Para poder tipar ese next, ¿qué es lo que va a llevar? Información. Va a llevar otro nodo. Entonces, antes de que digamos cuál va a ser el tipo de ese otro nodo, pues digamos cuál va a ser el tipo del actual nodo. ¿Cuál es el tipo del actual nodo? Recordemos cuál que es lo que acabamos de utilizar acá en nuestra lógica, que ese nodo puede contener cualquier tipo de información. Exactamente, también va a ser un genérico. Perfecto. Y entonces el next va a estar conectado con otros nodos que van a tener la característica de nuestro nodo porque van a ser instanciados por nodo y también van a ser genéricos. Pero también ese next puede estar vacío, puede ser un null. Claro, puede tener otro nodo o no tener, como actualmente está acá, el nodo que no está conectado a nada. Perfecto. Pero sigue apareciendo errores. ¿Qué está pasando? Claro, ese data no ha sido tipado. Ese data dijimos que puede ser ¿qué? Puede ser genérico. Es decir, puede llegar cualquier tipo de información. Perfecto. Ya aquí ya no tenemos errores. Pero acá, ¿qué está pasando aquí? Aquí me está diciendo que, mira, que tenemos un identificador duplicado, que también está declarado aquí en el 11 y en el 13. Remove in use. Mira eso tan importante. TypeScript está diciendo, maravilloso, mira, creaste aquí espectacular. Mira la estructura que tienes. Qué maravilla lo que hace TypeScript. Pero este nodo está muy bonito, pero nadie lo está usando. Así que quiero que lo uses. Tienes que usarlo. Por el momento vamos a usarlo de esta manera y es creando un default de este node. Es decir, estamos exportándolo y ya con eso TypeScript dice, muy bien, lo vas a usar. Aquí ya me colocaste el export de que lo vas a usar en alguna parte y por lo tanto ya no tenemos ningún
tipo de error. ¿Y por qué esto se convierte en un error en TypeScript? Claro, porque al final podemos crear un código que no esté conectado con el resto de nuestro código y estemos haciendo depuración y digamos, pero ¿por qué no está funcionando? Claro, porque faltaba esto. TypeScript no espera que ejecutemos para encontrar el error. TypeScript, mientras que estás creando tu código, te dice, vamos a mejorar, tenemos cositas por mejorar. Y esa es una de las bondades más maravillosas de TypeScript. Muy bien. Tenemos ya nuestra clase creada de nuestro nodo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poder crear un método que nos permita setear el siguiente nodo. Y noten el nombre, setear, agregar el siguiente nodo. Podríamos colocar el nombre de add next node. Pero voy a colocar set porque es el nombre más común utilizado en programación. Pueden utilizar add, claro, no hay ningún problema. En este caso voy a utilizar set. Y esto va a ser un método. Y ahí lo escribimos. Perfecto. Ahora, ese set, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a recibir este método para poder agregar al next? Porque necesitamos agregar al next. Eso es lo que necesitamos. Set next node. Vamos a agregar el siguiente el siguiente nodo. O sea que como parámetro necesitamos recibir el siguiente nodo. ¿Qué tipado va a tener? El tipado node con nuestro genérico T. Pero ojo, solamente puede ser el nodo. También puede ser null. Y tranquilo, tranquila. Si en ese momento nos perdimos y dices, pero ¿por qué puede ser también null? En un momento lo vas a entender muy, muy claramente. No hay ningún problema. De acuerdo. Ahora bien, este this.next maravilloso. Aquí vamos a agregarle esta información que llega acá. Aquí estamos agregando en el nodo a este next. Perfecto. Muy bien. Todo eso está muy bonito. Pero ¿cómo rayos vamos a agregarle la información? Aquí tenemos la clase, pero no hemos agregado ni siquiera el primer nodo. Pues vamos a agregar un nodo. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, books 1. Voy a colocar acá books 1 es igual a new node. Vamos a decir que lo que vamos a pasar es un string porque vamos a pasar nombres. Y por ejemplo, el primer nombre va a ser el resplandor. El resplandor. Perfecto. Si hacemos un console log de eso que acabamos de agregar, van a notar la característica que tiene. Y es que no solamente es un texto, lo que acabamos de agregar. Le voy a quitar la S porque solamente es un nombre, book. Lo que acabamos de agregar no es solamente un nombre, es un nodo completo. npm run dev. Noten, node que tiene una data que es el resplandor y el next un null. Claro, no está conectado con ningún otro nodo. Perfecto. Ahora vamos a utilizar este set next node para agregar el siguiente nodo. Entonces primero vamos a crear un segundo nodo y este se va a llamar The Lord of the Rings. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro nodo. Vamos a borrar esto. Ya tenemos nuestro segundo nodo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este primer nodo vamos a agregarle ese segundo nodo. ¿Cómo hacemos eso? Cogemos el book 1 y vamos a utilizar, miren, solamente con colocar el punto, ya TypeScript me está diciendo, vea, a este book 1 le puedes utilizar las siguientes expresiones, funciones, le puede hacer lo siguiente, pero algo muy importante, mira, este book 1 tiene aquí creado esta función, setNextNode. Le doy clic y le agrego ¿quién? El book 2. Con esto acabamos de agregarle en el next el book 2. Si hacemos un console log de esto, ¿de qué? Del book 1, ¿para qué? Para ver cómo quedó ese nodo. ¿Qué nos va a aparecer?
Sí, señores, tenemos nuestro nodo Data Resplandor y en el Next tenemos el siguiente nodo. ¡Perfecto! Eso está maravilloso. Ahora, esto está perfecto. Aquí acabamos de agregar el nodo. ¿Queremos quitárselo? Pues decimos null. ¿Y qué pasa cuando le decimos null? Pues vamos a revisar nuestro nodo y resulta que ya no está conectado con ningún nodo. Y ahora este nodo book2 quedó huérfano. No tiene nadie que esté conectado con él. Está huérfanito. ¡Qué pecado! Huérfanito. Ahora, ¿qué pasa si aquí le coloco un texto? Me dice, no señor, eso es un string. Pero lo que yo necesito recibir es un nodo completo, no un string. ¿Y dónde dice que necesita recibir un nodo? Acá en este parámetro. En este parámetro le definimos, mira, puede ser un null, en el caso de que desees quitar el nodo de ese next, o puede ser un nodo, pero no puede ser un string. Esto es lo maravilloso de TypeScript. Si esto fuera JavaScript solamente, esto lo pudiera hacer. Y sin ningún problema, al hacer esto, aquí en el next no me agregaría un nodo. Quedaría agregado es un texto. Y eso me daña toda la estructura de datos, la destruye completamente. Porque tendríamos entonces acá un nodo y en el next tendríamos simplemente un string cuando debería de ser un nodo. Pero entonces vamos a generar esa capa de seguridad. TypeScript no lo permite. ¿Qué no permite? No permite que le asignemos cualquier cosa. Tiene que hacer aquí directamente un nodo. Y en este caso book2 sí es un nodo, porque lo acabamos de crear, instanciándolo acá de esta manera. Pero entonces para generar esa capa de seguridad vamos a decir, mira, para poder que se agregue ese next nodo, acá este this.next, tiene que pasar este condicional. ¿Y cuál es el condicional? Que este next node tiene que ser una instancia ¿de quién? De nuestro nodo. ¿De cuál nodo? De este nodo. Tiene que ser una instancia. Si es una instancia, sí lo puedes agregar. O en su debido defecto, si quieres es quitarle justamente el nodo, entonces vamos a decir que es un null. Abrimos. Aquí cerramos. Perfecto. Aquí creamos la capa de seguridad, especialmente en JavaScript, que esto va a permitir que no se asigne cualquier tipo de variable. Perfecto. Muy bien, ya tenemos el set. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues si ya tenemos el set, vamos a generar un get para poder saber cuál es ese nodo. Puede que no necesitemos imprimir todo el nodo completo, sino solamente cuál es ese nodo que está anclado a nuestro nodo que estamos mirando en este momento. Entonces creamos un get next node. Perfecto. Ese get de next node necesita obtener algo. Necesita obtener algo, o sea que necesita retornar algo. Muy bien. ¿Y qué necesita retornar? Get next node. Necesitamos retornar justamente ese next. Muy bien. Perfecto. Automáticamente TypeScript infiere cuál es nuestro tipo de este método. Especialmente IDEA, este editor de código empieza y nos dice, mira, de acuerdo a lo que has definido anteriormente, quiere decir que ese return tiene este tipado. Vamos a escribírselo. Quiero que ese tipado sea así y así. Perfecto. Normalmente cuando TypeScript hace la inferencia correcta, algunos recomiendan no escribirla. Aquí la voy a hacer directamente para que siempre tengamos en nuestra mente cuál es el tipado que estamos utilizando y para que nos entrenemos cada vez más en el tipado para poder recibir todas las bondades de TypeScript. Perfecto. Vamos a utilizar este getNextNode. Muy bien. Vamos a comentar este console log. Y aquí vamos a hacer un console log para ver cuál es el next de book1. Book1. Atención, además del set next node, aquí ya está el get next node. Perfecto, grabamos y vamos a ver quién es el nodo que está conectado con nuestro book1. Y sí, señores, está conectado The Lord of the Rings. Maravilloso. Perfecto.
Ahora ya tenemos cómo setear un nodo, cómo obtener ese nodo que está conectado con nuestro nodo principal o nuestro nodo que estamos viendo actualmente. Ahora podemos también obtener la data. Claro, por el momento hemos visto nodos, pero ¿cómo vamos a obtener la información que está dentro de ese nodo? Porque en una estructura de datos lo que queremos obtener es justamente la información. Hagan de cuenta que tenemos cajones donde guardamos ropa y nosotros no necesitamos, me voy a vestir, pásame el cajón. No, pásame la ropa, voy a buscar la ropa. Entonces este Get Data es importantísimo para justamente obtener esa información que estamos almacenando en esa estructura de datos, que por el momento solo estamos viendo el concepto del nodo. Perfecto. Si acá en Get Next Node retornamos el Next, acá en Get Data, ¿qué vamos a retornar? Excelente. Return this data. Sencillo. Y noten, acá me dice que eso es un genérico T. Claro, ¿por qué? Porque esa data puede ser un string, un booleano. Entonces acá ya tenemos la data. Vamos a probarlo. Voy a comentar este console log. Entonces console log. Y vamos a obtener la data, por ejemplo, de book2. book2.getData. Y piensen, ¿qué creen que debe aparecer? 3, 2, 1. Vamos a ver. Sí, señores, aparece justo el valor que está asignado a ese data. Perfecto. Tenemos en este momento nuestro getData. Si ustedes lo ven de este color gris, no hay ningún problema. Quiere decir que no se está usando. Esas son las cosas maravillosas que me encantaron de este editor. La posibilidad de que me diga, mira, esto lo estás usando acá, esto no lo estás usando allí, y es porque acá simplemente quité el console log. Si por ejemplo lo coloco nuevamente y ya aquí se está utilizando, noten cómo se coloca de color azulito. Por el momento le voy a comentar y aparece otra vez en gris. Perfecto, ya tenemos acá cómo setear nuestro siguiente nodo, cómo obtener ese nodo que acabamos de setear en esa colita, en ese next. Tenemos también la posibilidad de cómo obtener esa información del nodo. Muy bien, hemos construido un nodo con su información y su conexión con otros nodos. Esto es algo maravilloso. Vamos a crear un tercer nodo. Book3. Vamos a decir node string. Y vamos a colocar acá Batman Comic. Ese va a ser nuestro libro. Perfecto. Muy bien, tenemos nuestro tercer nodo y vamos a setearlo entonces. Este tercer nodo va a ir seteado ¿a quién? Al 2. Ya el 1 tiene el 2 y el 2 no tiene conectado a nadie. Vamos a conectarle este nodo 3. ¿Cómo hacemos esto? Colocamos book2, vamos a setearle al book3. Muy bien. ¿Qué pasa si hacemos un console log del book1 de nuestro nodo 1? Veamos esa locura cómo va. Console log book1. Guardamos npm run dev y atención. Noten esta maravilla. El resplandor que está conectado al siguiente nodo que tiene The Lord of the Rings y que está conectado al siguiente nodo que tiene Batman Comic, y ese es el último. ¿Por qué? Porque tiene al final ya un null. No hay más nodos. Eso es algo maravilloso y esto es algo muy importante, este null. Atención lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo muy interesante y muy importante que nos va a permitir entender más adelante las listas enlazadas, cómo vamos a trabajar con ellas. Voy a comentar esto. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mostrar qué información tenemos en cada uno de nuestros nodos. Es como si nos dijeran, quiero que por favor me listes todos los nombres de libros que hay actualmente guardados
en, por ejemplo, nuestra base de datos. A mí lo que me interesa no es ver esta estructura, no, lo que me interesa es ver los nombres que hay guardados. ¿Cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacer es recorrer nodo a nodo para poder ir mostrando cada uno de la información. Y atento con la palabra, necesitamos recorrer. En este caso, vamos a utilizar un método de recorrer, de iterar, que es el while. Recordamos el while. Primero vamos a definir cuál es el nodo en el que estamos actualmente. En este caso vamos a llamar a esa variable current node, de como decir que estamos en el node actual, cuál es el node corriente que estamos en este momento. Vamos a tiparlo. Vamos a decirle que este node es de tipo string, porque estamos manejando todos los tipados string. También puede ser null. ¿Por qué puede ser null? Porque recordemos que como vamos a recorrer cada uno de los nodos, al llegar a este último next, va a llegar a ser null. Por eso debemos de decir que también puede ser null. Y vamos a igualarlo a ¿qué? ¿Con cuál nodo vamos a comenzar? Pues queremos comenzar con el primero. Así que vamos a colocarlo así. Con el primero. Ahora, mientras que exista current node, recordemos que si es cuando llegue a null, ya no va a seguir iterando. Entonces lo colocamos de esta manera. Podríamos colocarlo acá mientras que sea diferente a null, pero esto es ser como redundante. Entonces podemos colocarlo de esta manera. Abrimos y cerramos. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestra acción en esta iteración? Mostrar. ¿Qué queremos mostrar? La información. ¿La información de quién? Del nodo. O sea que necesitamos utilizar este getData, porque esa es la que nos retorna la información, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que el nodo vamos a mostrar la información, es decir, vamos a mostrar la información, pero ¿de quién? Del nodo en el que estamos. Y como esto es un método, tenemos que llamarlo. Perfecto. Ahora, si esto lo dejamos así, esto siempre va a haber un nodo, por lo tanto esto se va a iterar infinitamente hasta que nuestra máquina explote. Entonces tenemos que generar ese aumento en la iteración para poder ir recorriendo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que definir ahora cuál va a ser nuestro actual nodo. Nuestro actual nodo ya ahora va a ser el current node, o sea, en el que estamos, pero ¿quién? ¿Quién ahora vamos a hacer? ¿A dónde va? ¿A qué otro lugar vamos a ir? Al siguiente nodo. Pero ¿cómo sabemos cuál es el siguiente nodo? ¿Cuál de nuestras funciones nos dice cuál es el siguiente nodo? Get next node. Oh, excelente. Get next node. Y de esa manera va al siguiente nodo, vuelve otra vez a while, imprime la información y ahora nuevamente cambia el current node al siguiente hasta que ya el siguiente, el último, sea null y llega acá nuevamente al while y como es null, ya no continúa. Vamos a probar nuestro código. npm run def. ¿Y qué sucede? Sí, señores, hemos obtenido el nombre de nuestros 3 libros que estaban guardados en nuestra estructura de datos: El Resplandor, The Lord of the Rings y Batman Comic. Perfecto, hemos llegado al final de nuestro video programa. Espero que te haya gustado y te espero en los siguientes videoprogramas. Suscríbete para que puedas seguir acá y estar pendiente de las siguientes publicaciones de videos. Activa la campanita para que te pueda llegar la notificación. Un gran abrazo y nos vemos.